Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo me voy tomando el café mientras os acomodáis. Además tengo aquí los focos de frente que no sé si estáis ahí, sí, ¿no? Estáis ahí. Buenos días. Ahora, calma. No me digáis que habéis dormido mal porque no me lo puedo creer. Alguien que duerme mal está callado, ahí todo triste, quejumbroso. Pero os veo muy contentos, así que no admito quejas. Bueno, el día de ayer creo que fue un día muy bueno, ¿no? En todo. Y como el de hoy, ¿no? Porque la verdad, la lluvia sigue siendo una bendición. Hombre, que no nos gusta mucho. Bueno, pero ya veréis cuando en agosto esté esto más seco, como dicen en mi tierra, que una esparraguera. Ah, por cierto, la semana próxima que deja de llover, va a haber por aquí, por el campo, una cantidad de espárragos trigueros. Increíble, podéis salir a buscar allí, ¿dónde está? Podéis salir los muchachos a aprender a buscar los espárragos trigueros. Las setas no, yo no aconsejo eso. Uy, me contaron antes de ayer que fue a ver a unos amigos ahí de Navalmoral hablando de setas, ¿no? Que por aquí en un pueblo cerca de Extremadura, una familia entera de 7 se murió por hacer un guiso con unas setas, así que déjalo. Tú las compras y si puede ser en el Corte Inglés que tiene mejor garantía. Pero los espárragos trigueros son muy ricos. Bueno, dicho esto, ayer fue un día muy bueno porque comenzamos con algo que recuerdas, Emma nos compartió sobre autoridad. Es un tema clave. ¿Quién tiene la autoridad? Satanás quiso usurpar esa autoridad porque sabe que el que la tiene es el que al final va a tener toda la preeminencia y todo le corresponde al que tiene la autoridad, ¿no? Hablamos, Fabio nos dejó ahí bien claro cómo es el corazón de nuestro Padre con respecto a nosotros, que la verdad que espiritualmente en mucha peor condición de lo que Mefibosec podía estar, porque nosotros sí que estamos lisiados, inválidos, tarados, de todo. Sin embargo, ahora os veo mejor. Ha puesto la luz. Sin embargo, el Señor, representándolo de forma gráfica con David, nos muestra cómo es su corazón hacia nosotros. Eso debería sacar los complejos y todas las dudas que pudiéramos tener sobre el Señor. Y luego Carlos nos remata con enfrentándonos, poniéndonos un espejo delante de lo que somos tan fariseos. Tan fariseos. El primer fariseo que encontramos en la historia humana fue Caín. Caín nunca negó, o sea, no se opuso. Él no dijo nunca, no, yo no voy a llevar ninguna ofrenda. Lo hizo, pero a su manera. Dios le había dicho, por razones muy evidentes, ¿no?, y muy aplastantes, que tenía que ser un sacrificio de animal. Pero no era un capricho ni que a Dios se fuera a comer el animal ni a beber su sangre. No, simplemente, y yo creo que el primer sacrificio, la primera desviación de la ira de Dios hacia el ser humano, representado en aquellos dos, era el sacrificio de un animal. Explícitamente no lo dice la Biblia, pero implícitamente sí, porque Dios le aparece con unos trajes, el primer traje de piel, ¿y de dónde sacó la piel? Hombre, Dios puede hacer así, ¿no?
abracadabra y sale la... No. ¿De dónde sacó las pieles para vestirlos? Pues del primer sacrificio de un animal, porque el amor de Dios es tan grande para nosotros que cuando supo lo que habían hecho, y lo supo desde el primer instante, esa conversación era probando su reacción, ¿no? Porque, ¿qué crees? ¿Que Dios no sabía dónde estaba Adán? Y dice, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Él sabía perfectamente. Pero había que establecer un vínculo, ¿no? Una relación. Y evidentemente, lo primero que Dios hizo, porque lo que tenía que haber hecho, ¿qué era? Pues aniquilar a Adán y Eva y empezar de nuevo. Pero no era su plan. Primero porque Él lo sabe todo, recuerda, Él lo ve todo. Él ha visto, y siempre lo digo, este momento ya lo vio. Y mañana, el momento de mañana, también ya está visto por parte de Dios. Nosotros tenemos que tratar de caminar de forma que nos unamos entre la voluntad de Dios y la nuestra, y ahí es cuando caminamos correctamente, ¿no? Pero, pues, ahí fue el primer encuentronazo con la autoridad. Ya Satanás, bueno, pero era un problema de él. Lo que pasa es que el problema de él nos lo trasladó a nosotros, porque lo que Dios haga con Satanás es cosa de ellos. Pero claro, el problema nos lo trasladó a nosotros, involucrándonos como raza humana en un asunto que, pues en principio no nos correspondía, porque en principio no estaba en la mente de Adán y Eva nada que atentara contra la autoridad de Dios, porque lo de Eva fue un atentado clarísimo contra la autoridad de Dios, clarísimo y evidente. Luego Caín también, porque, hombre, Dios había dicho que sacrifica un animal para cubrir tus pecados. No se trataba de ponerle frutas. Es curioso que los países más idólatras del mundo le hagan muchas ofrendas de frutas y verduras a sus dioses, ¿no? Fíjate que no ha cambiado el asunto. De la misma línea de Caín sigue avanzando y ahí están todos los sacrificadores de peras, manzanas y papayas y cosas de esas. Eso nunca lo dijo Dios. Y el animal era porque ya empezó en el mismo huerto del Edén la figura de Cristo, porque allí tuvieron una conversación muy clara. Dice, bueno, la verdad que duró 4000 años, una etapa, un periodo en el cual ocurrieron muchísimas cosas. Dice, pero yo voy a enviar a mi simiente y él lo va a recomponer todo. Y ese era Cristo, ¿no? Porque ahí se cerró precisamente el capítulo de los sacrificios, el mismo que Dios hizo, lanzando su ira sobre esos animales, no sé si eran 1, 15 o cuántos fueran, da lo mismo. Lo que sé es que en lugar de ir contra el ser humano, que es el que pecó, de la misma manera que hoy desvió su ira hacia un inocente, porque los pobres animales que habían hecho, nada. Bueno, servían para comer y servían para dar leche, cosas de esas. Pero es la historia que se va repitiendo, ¿no? Entonces os decía que aquel atentado contra la autoridad de Dios pues tuvo unas consecuencias nefastas. Y claro, en la primera generación aparecen los fariseos. Caín. Aparece la gente y todos los que le siguieron, ¿no? Pues que no niegan frontalmente ninguna relación, sí saben que hay un Dios, y dice, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y ese es el espíritu, que todavía hay en nosotros, ¿no? Y muchos, hoy sobre todo, yo creo que con este mover que han llamado falsamente apostólico, ¿sabes a qué me refiero, no? Cada uno tiene que inventarse algo. Entonces, como ya el de al lado ya hace eso, a ver qué me invento yo.
para demostrar que soy un apostolazo. Y estamos en una carrera loca que comenzó Caín y que va a terminar pues, en un desastre. Lo peor y lo más triste, lo más lamentable es que la Iglesia está siendo víctima de todo eso. Ese cuerpo de Cristo que Él ama, que Él nos recoge, sabéis bien, sin ningún mérito, sin ningún motivo real, ni siquiera aparente, para tenernos como en estima, porque cada uno, repito, somos Mefibosec y algunos elevado a la enésima, pues aquí estamos. El Señor nos recogió. Y el Señor nos dice que tenemos que permanecer bien firmes hasta el final, porque lo que atravesamos y al final del tiempo, como estamos, sobre todo se iba a incrementar, se iba a multiplicar, se iba a hacer exponencialmente mayor, es toda la oposición que comenzó en Edén, no lo olvides, pero que ahora sigue igual y es contra nosotros, contra todo el plan, contra todo lo que Dios ama y todo lo que Él ha preparado para nosotros, que yo, sinceramente, a veces me cuesta entender el amor de Dios porque con lo fácil que era cuando eran dos, decir, bueno, ya, a ver, estos dos fuera, no servían. Pero siempre yo lo veo en esa soberanía de Dios. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando leemos en la palabra que Dios, antes de la fundación del mundo, ya había visto estas cosas, claro, antes de la fundación del mundo también había visto que Adán y Eva le iban a fallar. Y dicen, ¿y por qué los dejó? Ah, porque además de Adán y a Eva, te vio a ti. Sí, no pongas cara de Pánfilo, te vio a ti. Este momento ya lo vio. Entonces calculó y dijo, bueno, pues mira, no los voy a exterminar. Estoy diciendo tonterías, es una conversación que a Dios tendría o no. Dice, pero no los voy a exterminar, porque estoy viendo, mira, allí en el redil, hoy que es, ¿qué? 29 de marzo, dice, hay un grupo de personas muy interesadas en saber de mí. Entonces, bueno, tenemos que esperar estos 6.000 años. Y esperó. Y aquí estamos. Y esa es un poco la historia y lo que nosotros representamos para Dios. Un momento para Dios es esto, ¿no? Un instante, pero para nosotros, claro, ha pasado mucho tiempo en la historia en general, pero nuestra historia particular también es lenta, ¿no? Se nos hace a veces demasiado lento. Y sobre todo cuando ya dentro de nuestro corazón arde ese celo. ¿Recordáis ayer que mencionábamos en Éxodo capítulo 20? Decía que hay un celo. Dios es celoso, sí, es celoso. No quiere que nadie nos esté coqueteando ni tratando de conquistar. Es muy celoso, muy celoso. Y claro, pero si tú te metes en un lío, allá tú. Bueno, ya pedirás luego ayuda, ¿no? Como hacemos siempre. Y Dios lo hará o no, dependerá del momento, de lo que Él quiera, porque es su soberanía. Pero estamos en esta lucha, en este permanente combate contra nuestra propia naturaleza, que aquel día cayó, el día de Adán y Eva, cayó estrepitosamente, porque claro, ya las condiciones ideales que teníamos, pues no las podía dejar. Dice, bueno, yo los voy a dejar inmortales y encima tan pecadores y tan malos que van a ser. No puedo. Y nos quitó ese privilegio, que por cierto hemos recuperado en Cristo Jesús, aunque de momento estamos aquí, en un cuerpo, pero solamente es el cuerpo, y el cuerpo será transformado o al resucitar será un nuevo cuerpo, pero esto solamente para los que han puesto confianza en Cristo Jesús. Bueno, esa es un poco nuestra historia, y dentro de nuestra historia pues también, yo estoy hablando de lo que era la idolatría. Por alguna razón, en esos celos que Dios tiene, y claro, ahí está claro, toda la idolatría, como hablábamos ayer, directa,
la que hoy estamos viendo en todos los lugares, en todos los pueblos. Seguramente aquí hay una procesión, allá hay otra procesión, paseando unas figuras, unos ídolos. Pues esa está clarísima. Y repito, como dije ayer, yo creo que nosotros no tenemos ese problema. Aunque tenemos, a lo mejor no tenemos una estatua de 1 metro o de 2 metros, pero tenemos, recuerda, una medallita, una postalita o algo. ¿Has examinado ya eso? ¿Nadie apareció culpable? ¿Todos teníais vuestras carteras limpias de alubias, billetes doblados y todo eso? Oye, qué bien. ¿Nadie cayó? Bueno, me alegro muchísimo. Pero hay un problema que también está dentro del corazón. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, dice el Señor que vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Está hablando de Ezequiel, ¿no? Y cuando ya estaban ahí los ancianos, los responsables del pueblo, dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ya no los han puesto en una estantería o en una cartera. No. Dice, han puesto sus ídolos en su corazón. O sea, no sé a qué vinieron aquellos ancianos, pero la verdad que les dieron así, mira, pan y pan, una por cada lado, porque Dios empezó a hablarle y dice, estos que están ahí delante son unos fariseos. Han venido aquí a no sé qué, pero yo te voy a decir quién son. ¿Y qué es lo que hacen? Porque claro, estamos hablando de Israel. No hacen ninguna imagen. Nada, cero. Pero Dios los destapa y le dice, han puesto sus ídolos en su corazón. Están en su mente. Están en su pensamiento. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Como diciendo, mira, ¿a qué vienen estos? ¿Qué hacen aquí? Si son igual que sus pueblos alrededores, paganos, idólatras, son iguales. Y le sigue diciendo, háblales por tanto y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón, porque no lo iban a poner en el exterior, pero sí en su corazón, y es lo que hoy vamos a tocar también, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, dice, yo Yahweh responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, dice, te los voy a recordar. Te los voy a poner ahí delante, ¿no? Para tomar de la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Y repito, no eran estatuas, no eran imágenes, ni pinturas, ni esculturas, ¿no? Pero sin embargo, el pueblo de Dios desde siempre vemos que ha cargado en su mente, en su corazón, cosas que dice, os habéis apartado de mí por causa de vuestros ídolos. Claro, de los ídolos que hay en el corazón, son muchas veces muy sutiles, muy sutiles. Algunos, por ejemplo, puedes tenerlo ahí en tu regazo, tu ídolo, ahí, achuchándolo. Puede ser un problema. Puede ser la persona que está sentada a tu lado, tu cónyuge, un ídolo. Y Dios dice, ya que os habéis apartado de mí. Y además dice, todos ellos, por sus ídolos. Por tanto, dice, di a la casa de Israel, así dice Yahweh el Señor, convertíos. Claro, siempre vamos a lo mismo. Convertíos. Y volveos de vuestros ídolos, que no eran externos, y apartad de vuestro rostro todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel
y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, en una obediencia total, porque a Dios es total, no es una cosa parcial, no es ahora, en este tiempo y mañana no. El que se hubiera apartado de mí, por cualquier razón, pero especialmente dice por la idolatría en su corazón, dice, establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta, a Ezequiel en este caso, y viniera al profeta a preguntarle por mí, yo, Yahweh, le voy a responder por mí mismo. Dice, yo tengo la cuenta contigo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre. Y le pondré por señal y por escarmiento. Y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Yahweh. Por tanto, estamos hablando de algo que en cualquiera de sus matices es muy feo delante de Dios. No lo admite. Porque es un solo Dios y fuimos creados por Él. Nadie más nos creó y fuimos creados para Él. Por mucho que le moleste a algunos, incluso a lo mejor de los que podéis estar aquí sentados, es que Dios nos hizo para Él. Por eso es celoso. Vamos a ver, cualquiera de nosotros que haya hecho algo propio con sus manos y alguien se lo quiere quitar o algo, te va a molestar, eres celoso de tus obras, de lo que has hecho, ¿no? Pues Dios es celoso de nosotros porque Él nos hizo para Él. No tenemos ninguna otra función más que estar con Él. Y de hecho cuando leemos, yo me gusta mucho leer el Apocalipsis porque veo esos planes que Dios tiene para nosotros, ¿no? De estar con Él siempre. Especialmente la iglesia, porque claro, es lo que nos toca vivir. Yo analizo todo el pasado, ¿ves? He empezado con Adán y Eva y con Caín, pero al fin y al cabo te puedo decir, es problema de ellos. Nosotros estamos en una realidad que somos el cuerpo de Cristo, que somos algo especial, amado. ¿Ama toda la humanidad? Por supuesto, ya os he dicho que si no tendría que haber acabado con nosotros en general. Pero dentro de todo ese compendio de las cosas, que para Dios, repito, es un instante, pero para nosotros tenemos que tomar decisiones en el tiempo y en el espacio, pues nos es necesario estar muy apercibidos porque no podemos salirnos de su plan, porque la iglesia, lo que llamamos iglesia, ese paréntesis que Dios abrió a la humanidad desde que Él vino y como fue rechazado, ¿sabéis? Os expliqué el otro día, ¿no? Y pues se lo explico un poco para todos. Cuando dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que a lo suyo vino, ¿no? Y lo suyo no es Israel, lo suyo es el mundo, lo suyo. Pero los suyos, que sí es Israel, no le recibieron. Entonces nos abrió a nosotros esa oportunidad, esa ventana, que es triste, ¿no? Durante muchos años yo rechacé por ignorancia, por todas estas manipulaciones que estamos viviendo, yo rechacé ese mensaje precioso. Claro, ahora que lo entiendo esa grandeza de parte de Dios y que haya levantado y preparado un pueblo mientras los suyos no le recibieron y por tanto están sufriendo las consecuencias. Oramos por Israel y amamos a Israel, pero lo que les está pasando se lo buscaron ellos, ¿sí? Siendo sinceros. Ellos solitos se lo buscaron. Mira, ¿no lo acabamos de leer? ¿Recuerda cómo empezó todo? Una imagen de Shiva enorme y saltando con música diabólica. ¿Qué esperaban? Que Dios viniera a decir, ¡ay, mis niños, qué diabólicos se me han vuelto! Mira, tienen imágenes de Shiva. Ahí, qué contento estoy que adoren a Shiva, me encanta. ¿Tú crees que Dios hizo eso? Pues lo acabamos de leer, ¿no? Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que no se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto a sus ídolos en su corazón, y tenían hasta uno de verdad, una imagen incluida. Y después,
yo le voy a dar lo suyo. O sea, que se lo han buscado solitos, pero nosotros seguimos orando, ¿eh? Tenemos que seguir orando porque sabemos que Dios, a veces tenemos que matizar. ¿Es que Dios quiere eso o es que Dios ha visto que va a pasar eso? ¿Sabéis que es una duda? No es una duda, para mí no hay duda. Pero fíjate, el mismo planteamiento. Podríamos decir, no, es que Dios preparó ese momento y quiso ese momento. O simplemente lo vio y supo que iba a pasar. Y está viendo este momento y sabe qué va a pasar. Yo me inclino por esa parte, porque entiendo que a pesar de nuestro fallo garrafal, enorme, Dios en su misericordia pues nos dejó aquí. Nos dejó sobre el planeta, con las instrucciones y con las normas que no cambió. Todavía teníamos que enseñorear sobre la tierra, todavía tenemos que cuidar de la tierra, todavía tenemos que guardar esos mandamientos que siempre han existido. No fue que en el tiempo de Moisés empezaron y a Dios se le ocurrió esas cosas y dijo, escríbelas. No. Lo que puso en orden, dice, vamos a ver, Moisés. Vamos a poner en orden todo ese batiburrillo de ideas y de cosas que andan por ahí. Mira, vamos a centrarnos. Concéntrate en esto y dile al pueblo que se concentre en esto. Pero de toda la vida, pues ya caí, incluso sabía que por haber matado a su hermano, dice, ahora me van a matar a mí. O sea, sabía que no se podía matar y que no se podía robar, lo ha sabido la humanidad de siempre. Esos mandamientos los ha sabido la humanidad de siempre. Lo único que con Moisés hizo, vamos a acordar, mira, esto es lo principal. Lo demás no te compliques. Haciendo esto, ya está. O sea, vamos bien. ¿Es suficiente? En aquel momento era para sostener a la humanidad hasta Cristo, para que no perdieran el aliento. Yo creo que muchos de ellos sabían que no se iban a salvar porque nadie podía cumplir. Y eso que son 10 nada más. Y eso que cuando los ves son facilísimos. Facilísimos. No tienen ninguna complicación. Pero ¿cómo nos cuesta cumplir esos pequeños mandamientos? Que en realidad son consejos que Dios nos da para que nos vaya bien. Bueno, todo eso ha sido una lucha. Y claro, al fin y al cabo un ídolo es algo que se interpone entre Dios y nosotros en nuestra relación. Y bueno, ya nos hemos librado de los físicos, pero tenemos aquí una gran lista de cosas que tenemos que cuidarnos. Cuando el Señor nos enseña a orar, y esto yo le doy bastantes vueltas, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. En nuestra cultura, en nuestro entorno, pues, sinceramente, a que no lo entendemos bien. Lo aceptamos, pero en realidad no sabemos lo que quiere decir. Porque en primer lugar pensamos que el nombre es fulanito de tal. Antonio Gutiérrez. Santificado sea su nombre. No. El nombre, en el contexto bíblico, es su autoridad, su esencia. ¿Quién es? Y volvemos al tema de la autoridad. Es que lo que dice, tú tienes que respetar, porque santificar es respetar, es amar, es confiar ciegamente en ese ser, en esa persona que está representada por su nombre. En este caso, ¿cuál es? Yahweh. Es reverenciarlo y es servirle. He nombrado 5 cosas: respetar, amar, confiar, reverenciar y servir. Ahora tocaría hacer un examen de todas estas cosas. En realidad, ¿a quién estamos respetando nosotros? En realidad. Repito, ayer creo que, no sé si hay restos de fariseo por aquí, pero según Carlos quedaron exterminados, ¿no? ¿Estás seguro?
Tenemos que reconocer que a veces, y cometemos idolatría, incluso cuando cosas buenas y legítimas, pero se van a interponer y reciben demasiado respeto por parte nuestra. Demasiado significa más que Dios. ¿Cómo lo notas? Porque tu felicidad depende de ello. No depende de Dios, sino de esas cosas. Por eso puede ser hasta tu familia, que es, vamos, más legítimo. Imposible. ¿Quiere decir que entonces ya no tengo que respetar a mi familia? Por favor, no seas escaso y torpe. No estoy diciendo eso. Si precisamente tenemos que amarnos y respetarnos unos a otros. Porque el primer mandamiento es a Dios, pero luego al prójimo. Y ahí se resume todo. Dice el Señor, todo. Mira, apréndete los 10 mandamientos o los 25 o los 613 que en realidad son. 613. Pero si tú amas a Dios sobre todas las cosas, a mí, dice el Señor, me respetas, me amas, me sirves, todas esas cosas. Dice, te va a ir bien. Pero tienes que amar a los demás en un nivel inferior. No quiere decir escaso o cero. No. Un nivel un poco inferior. Y un poco inferior, fíjate, lo pone la referencia, porque claro, Dios no nos puede dejar a ver cómo es eso. Nos da una referencia, y fíjate la referencia, en este tiempo sobre todo, como a ti mismo. Hedonismo puro y duro. Como a ti mismo. ¿Cuánto se ama? Es otra de las estrategias, ¿no? Y otra forma de idolatría. ¿Cuánto se ama el ser humano a sí mismo? Y si ha subido su amor propio, quería decir que el amor hacia los demás tenía que haber subido. ¿Pero qué ha hecho? Al revés. Ha bajado. Ya no le importa a nadie nada. Bueno, le importa a los pobres porque cuando ve un pobre ahí dice, bueno, aquí, mira, voy a descansar mi alma aquí dándole algo, una miseria. Pero es inversamente proporcional. Pero sin embargo ese equilibrio de amor y tenemos que respetar, por supuesto. Pero la verdadera causa de felicidad tiene que ser Dios y tu familia. Por supuesto. Porque mientras a veces estamos muy involucrados y ocupados en esas cosas, no le damos tanta importancia a la comunión con Dios. Ayer se habló también de eso, ¿verdad? Pero cualquier cosa que nos esté interrumpiendo esa comunión con Dios, ten en cuenta que está convirtiéndose en un ídolo. Como este que nombra Ezequiel. Y dice, mira, han venido a preguntarte aquí, pero les voy a responder. Y ahora a lo mejor te está respondiendo el Señor, Ezequiel capítulo 14, que has puesto ídolos en tu corazón. A Dios hay que amarle sobre todas las cosas. Pero ¿qué es lo que te gusta realmente a ti? Sería la segunda pregunta que debemos respondernos. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es por lo que te desvives, no? Y cometemos idolatría cuando entregamos nuestros corazones a las cosas creadas. ¿Recuerdas Romanos capítulo 1? Lo que Dios está diciendo es que están amando más las cosas que yo creé que a mí mismo, que yo soy el que las creé. Y esa realidad de Romanos 1 es demoledora, ¿eh? Demoledora. Y la estamos viendo durante toda la historia de la humanidad, pero específicamente y muy concreto y muy engrandecido ahora. Es que ahora es cuando se ve con claridad ese proceso de ceguera, al no reconocer a Dios, dice, mira, yo mismo he oscurecido su entendimiento. Dios mismo. ¿Recuerdas? Ayer te dije que, bueno, de las maldiciones de los brujos, de Satanás, de todo eso nos podemos librar con cierta facilidad. Pero Dios santo, cuando viene de Dios mismo.
Y el segundo mandamiento, el de la idolatría, recuerda, es Dios mismo el que dice, yo te maldigo a ti, a tu siguiente generación y a la otra y a la otra. O sea, cuando el asunto viene de Dios, es para echarse a temblar. Ahora, es más fácil todavía. ¿Qué decía el Señor? Convertíos, arrepentíos y ya, se acabó el asunto. Arreglado. Pero, ¿por qué no está ocurriendo eso? Porque, efectivamente, y hoy más que nunca, este egoísmo tan grande, los gustos de la gente están enfocados hacia su autosatisfacción. Yo, y después yo, y primero yo. Pero incluso en la familia, ¿por qué hay tantas separaciones, historias raras? Porque, claro, yo tengo que estar feliz. Si no lo estoy, ya, esto no sirve. Y todo el mundo está buscando, por eso somos una sociedad hedonista, egoísta, como nunca la ha habido. Hombre, la historia se repite. A veces pensamos como Elías, ¿no? Ay, Señor, yo soy el único. Y dice, no, majete. Hay 7.000 más. Y dice, anda, sí, 7.000 más. O sea, no te hagas aquí la víctima. Tú lo estás haciendo muy bien, Elías, pero hay más. Lo mismo nosotros, lo mismo estábamos pensando que esto es ya el acabose, pero yo creo que ya ha pasado antes. De hecho, imaginaos lo que tendría que estar pasando cuando Dios decide exterminar a toda la humanidad, menos a 8 personas. Lo que estaría pasando allí. O en el tiempo de Lot, ¿no? Con Sodoma y Gomorra. Lo que estaría pasando allí, lo suponemos y lo intuimos, pero realmente es terrible. Entonces, tenemos que ver muy bien qué es lo que nos gusta. Por ejemplo, el apóstol Juan nos hace una referencia en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, a que no amemos al mundo, que no seamos codiciosos de las cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, porque hay un Dios por encima de todo eso. No lo ames. Úsalo. Nosotros estamos usando las cosas y así es como yo creo que santa y sanamente hay que hacerlo. Usa las cosas, úsalas, pero no las ames. ¿Os recordáis que Demas, por ejemplo, lo dice claramente, 2 de Timoteo 4:10, que amaba tanto al mundo que él sabía y había empezado una carrera de servicio a Dios a través del apóstol Pablo? ¿Y qué dice Pablo? De repente se me fue, porque amó más al mundo. Quiere decir que le gustaba más el mundo y amaba más el mundo que a Dios mismo. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Si tu felicidad depende de ello, estás idolatrándolo. Si tu amor por las cosas creadas compite con el amor de Dios, eres un idólatra. Si el amor al mundo está socavando y haciendo daño en tu relación con Dios, es una idolatría. En tercer lugar, ¿en qué confías? Porque recuerda, santificar el nombre de Dios es confiar plenamente en Él. No puedes estar diciéndole, Señor, santificado sea tu nombre, y no confiando en Él. Y ponemos nuestra confianza, para ir rápido. Recuerda, hay un pasaje en la Biblia que nos enseña que pusieron su confianza ¿en quién? En caballos, en carros, en jinetes, en poderío. Tenemos, por ejemplo, el caso de aquel rey famoso, ¿cómo se llamaba? Que dice que puso su confianza en los médicos en lugar de en Dios, ¿no? Tenemos muchos casos en los cuales la confianza se ha puesto en otras cosas que no es en Dios. Luego vamos a ver ya una cosa concreta, ya mañana, ¿no? Pero ahora es para que lo vayas meditando. A ver, ¿a qué le tienes miedo tú? ¿Qué temes? Cuando la orden y el mandato y lo sabio y lo prudente es temer a Dios, lo cual ayer también se nombró, no es tenerle pánico. ¿Cómo vas a tener pánico a alguien que te ha entregado su vida por ti? A ver, por favor, seamos sensatos. Pero un temor reverente, porque dice la Biblia, y eso también nos lo recuerda los evangelios, Juan,
que tememos a los que pueden hacernos daño, simplemente matarnos, que para Pablo sabéis que entendió que me estáis haciendo un favor, por eso no lo mataron tan rápido. Pensaban liquidarlo enseguida, pero como él les dijo, bueno, si a mí me facilitáis la tarea, dijeron, entonces no te matamos. Y lo dejaron para más tarde. Porque es así, ¿no? Y no tememos a aquel que puede destruir totalmente nuestra vida, pero no lo va a hacer. No lo ha hecho, ni lo va a hacer. Y específicamente hablo de nosotros. Pero ese temor, ese santificar su nombre es temerle. Y significa eso, respetarle, amarle. ¿Y a quién sirves realmente? Todo esto ¿ves? Las preguntas se van encadenando una con otra. Dice, ¿a quién sirves? Y cuando nos sometemos a alguien, a cualquier cosa para servirla, se convierte en idolatría. Todo lo que no sea Dios. Claro que nos servimos entre nosotros. Claro que tenemos que servirnos entre nosotros. Aquí hay una categoría en el metro CCI, en la red de metro CCI. La primera visita. Ayer, oye, qué bien lo hicieron los chicos, ¿no? Qué bueno. Pues ahí está el servicio, ¿cómo no? Pero estamos hablando a Dios. Porque si servimos a los hombres, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, si lo quieres poner ahí ya para terminar, pues no podemos estar sirviendo realmente a Dios. Y podemos identificar este tipo de idolatría en la siguiente manera. En lo que las personas están más ocupadas y son más cuidadosas de lograr, a eso le está sirviendo. O la gente que está mirando, todo su interés y su esfuerzo es por lograr algo, pero no acercarse a alguien que es Dios. O por dedicar la mayor parte de tu tiempo y energía a ese asunto. De tal manera que respondiendo a estas preguntas que corresponden a ese santificado sea tu nombre, respondiendo a estas 5 preguntas, que todas son legítimas, que todas hay que hacerlas también a nivel humano, pero hay que hacerlas porque lo haces con Dios, lo haces también con los demás, especialmente con el prójimo. El prójimo es el próximo, el que está a tu lado es el prójimo. Porque a veces pensamos en el prójimo, alguien muy lejos, por ahí en la India o en China. No, es el que está ahí a tu lado. Ese es el más próximo a ti. Y cuando tú haces y logramos tener a Dios en el primer lugar, en el centro de nuestra vida, con toda nuestra atención en Él, eso inmediatamente va a hacer que lo demás se coloque, se ordene en esas prioridades, en esas formas en las cuales nosotros caminando vamos a ser realmente felices. Pero siempre es Dios el primer lugar. Y eso lo dicen todos. Todos. Los fariseos también lo dicen. Pero no es verdad. No es verdad porque ahí tienes con sus estatuas, sus ídolos, la idolatría. Están dándole una respuesta tan equivocada a Dios mismo que dicen, ni siquiera te lo hagas, es que no quiero que ni lo hagas siquiera. Y sin embargo, ahí estamos. Y preocúpate, ya sé que no eres idólatra en cuanto a que ya no idolatras a San Pancracio ni a la Virgen del Carmen, ¿no? Por cierto, para los mexicanos, ¿sabes que aquí a 50 kilómetros está la Virgen de Guadalupe, aquella que se exportó tristemente para México? Ya no estamos en eso, ¿verdad? Pero caramba, sí que podemos tener muchas cosas en el corazón. Muchas cosas. Por eso es tiempo, y seguramente toda la temática, porque sabes que cuando es el Espíritu el que coordina todo nos va a ir llevando a un enfrentamiento con nosotros mismos. Cuando hablamos de parámetros es una palabra que a mí me ha gustado siempre, porque un parámetro es una regla de albañil que se le supone perfectamente recta.
no tiene ninguna curvatura, ninguna doblez. Y entonces cuando tú la pones, esa regla perfectamente recta sobre la pared, te das cuenta, uy, qué torcida está. Y a mí me parecía que estaba derecha. Y eso es lo que el Señor hace. Él no nos quiere castigar, Él no nos quiere violentar, pero sí enfrentar. Es decir, mira, yo todo lo he hecho por ti. Y yo te pido que tú también lo hagas todo por mí y para mí. Y no por egoísmo de Dios, sino porque es el diseño, y de ahí arrancaremos a hacerlo con todos los demás. Mañana vamos a hablar de cosas muy concretas que pueden estar afectando nuestra relación con Dios, interponiéndose como un ídolo entre Él y nosotros. Ahora te invito a que oremos, vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con una adoración. ¿Sabes qué es adorar? Es dar brillo al oro. Y vamos a darle brillo a nuestro oro, a nuestro Señor, aquel que todo lo hizo por nosotros desde el comienzo, no eliminándonos, ya hizo un favor. Porque si nos hubiera eliminado en Adán y Eva, nunca hubiéramos estado nosotros aquí, tampoco seríamos salvos. ¿Has pensado en eso? Yo sí lo pienso. Y te invito a que lo pienses y le des gracias a Dios. Y dices, Señor, gracias porque para ti no es nada 6.000 años, apenas dices son 6 días. Para nosotros ha sido mucho, pero gracias porque estabas viendo este momento y aquí estoy. Amén. Aquí estoy y aquí estamos para darle a Él nuestro corazón de verdad, de verdad.